Yo empecé escribiendo a mano, ¿sí? Es un proceso que honestamente yo no repetiría, ¿sí? Porque simplemente por el hecho de que al puro final, es decir, yo tengo un cuadernito que yo cuento como el primer manuscrito, llamémosle el primer draft del libro, ¿sí? El segundo draft no se parece en nada, porque ya lo terminé y conforme iba escribiendo y pasándolo a limpio, yo decía, esto no está funcionando, esto no está funcionando, entonces de hecho el final es muy diferente al final del primer libro que quedará por siempre enterrado debajo de un escritorio que tengo en la casa. Eso me tomó alrededor de un año, escribirlo a mano, porque en sí escribir a mano es un proceso más tedioso, más lento, tenés que pensar más lo que escribís, y de hecho por eso yo escogí uno de estos cuadernitos forrados en cuero, porque no podés simplemente arrancar una página, ¿sí? Si algo no te gusta, ahí se quedó, y encuentre la manera de que eso funcione. Y eso me ayudó a mantener ideas que al final sí quedaron, ¿verdad? Pero me estoy yendo por las ramas. Realmente duré un año escribiendo a mano. Luego tuve como un periodo en el que no estaba escribiendo casi que nada. Ponele 6, 8 meses o así. Y ya después, cuando me despidieron, fue como ponerle carbón a la locomotora. Escribía por lo menos unas 2000 palabras por día, y eso se tradujo en 2, 3 meses de trabajo, más o menos. Yo sí tengo bastante estructurado cómo trabajo, porque me gusta mantener la motivación y mantener el ritmo para lograr sacar algo, ¿verdad? De hecho tengo un Excel, ya hay gente que sabe que yo tengo un Excel donde voy anotando el número de palabras y tengo una fórmula, viene con una fórmula, porque me dice el porcentaje basado en una novela de 80,000 a 100,000 palabras, ¿sí? El porcentaje de qué tan completo está, de cuántas palabras estoy generando, y tiene una barrita que se va llenando. Miren qué chivo, se va llenando por las celdas. Suena tonto, pero realmente es muy importante, sobre todo por el tema de motivación. Escribir una novela toma bastante tiempo, y entonces mantenerse motivado a lo largo, sobre todo a la mitad. Yo no sé por qué, como que el segundo acto siempre es como el que más cuesta sacarlo, porque llevas un volumen de trabajo, pero no es suficiente como para decir que es la recta final. Entonces, en esos momentos en los que uno se traba y dice, no, es que no sé si está fluyendo, no sé si está yendo a algún lado, esa pequeña barrita, eso que está generado en computadora, vieron cómo ayuda a mantenerse motivado. Entonces, yo lo hago así, trato de escribir más o menos 2000 palabras, por lo menos unas 6000 palabras, escribo como 3 días a la semana, unas 6000 palabras por semana, y así fue como terminé el libro, realmente. Me gusta mucho, porque me vas a hacer decir un spoiler. Ay, te lo vas a leer de igual manera, vamos a decirlo. No, a ver, ya lo he dicho muchas veces, la novela trata mucho sobre el luto, sobre la muerte, sobre cómo respondemos a la muerte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. En el manuscrito original había alguien que no moría, que muere en el libro, ¿ok? ¿Por qué lo escogí así y por qué me gusta es más ese final? Porque lo siento muchísimo más humano, más significativo, y yo creo que al final logro mostrar mejor el punto que yo quería decir desde toda la novela con ese final. Entonces sí, el final definitivamente me dejó satisfecho en ese sentido. Ok, yo no sé si ustedes han visto como, yo lo he publicado en redes sociales y así, he visto como, he puesto como imagencitas de los personajes. Mi personaje favorito es Hiro, justamente el brujo, el médico brujo del emperador, porque es el que más se parece a mí.
¿sí? Más que todo en cómo él reacciona, volviendo al tema, al luto. Yo, cuando alguien se va de mi vida, yo tiendo a recordarlo mucho y a tenerle mucha añoranza, ¿sí? Todos hemos tenido a alguien que hemos perdido que decimos, ay, que de repente hay un cumpleaños o hay una época muy bonita y vos decís, qué bonito, pero, ay, ¿cómo hubiera sido si él hubiera estado ahí? ¿Cómo hubiera sido si esa persona hubiera estado ahí? ¿Sí? Entonces, él siente mucho eso, él digiere la muerte de esa manera. Entonces, por eso es mi personaje favorito. Lo que a mí siempre me llamó de la fantasía es el hecho de que puedes experimentar a través de mundos, a través de personajes, a través de criaturas, magia, lo que sea, cosas que no podemos experimentar, ¿sí? Entonces, eso te abre un poco la mente a pensar de muchas maneras distintas, como con Teber o como el caso de Hoyt de Brandon Sanderson, que de hecho él tuvo ese mismo problema. Él tuvo que escribir un personaje que era infinitamente más viejo que él. Entonces, todas esas criaturas, todas esas experiencias nos dejan vivir cosas que no podemos vivir. Y lo bonito de eso es que a la hora de crear un mundo, a la hora de que te lo imaginas, te permite a cada persona imaginárselo de una manera distinta. Me pasó hace poco que fui a un podcast con otros ñoños, un podcast que se llama Geek Tuleando, y uno de los hosts hizo imágenes de inteligencia artificial de mis personajes. Sí, sí. Y a pesar de que se parecían, porque al estar hechas una inteligencia artificial, naturalmente las va a hacer más o menos parecidas, ¿verdad? Con un prompt similar. Tenía ciertas cosas que eran 100%, que yo sabía que eran 100% de él. Por ejemplo, un caso es el hecho de que Hiro siempre lleva consigo, es casi como parte de su uniforme, un collar, ¿sí? De esferas. Él no se las puso, ¿sí? Por ejemplo, cosas de esas. O hizo a Kama, que es otro brujo, que es conocido porque es muy alegre y muy... tranquilo. Que es muy alegre y muy, ¿verdad? Como decimos acá, chotero. Lo hizo serio. Se veía en la imagen, ustedes pueden verlo en redes sociales. Entonces, son interpretaciones y eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho a inspirarme a escribir y a escribir otras cosas que he hecho, porque a la hora en la que vos lees una pieza que claramente no existe en la vida real, cualquier cosa es posible. Entonces, por ejemplo, no sé, y yo creo que eso es lo bonito de leer en vez de ver películas. Un ejemplo, me pasó que leí Parque Jurásico, por supuesto que después de haber visto las películas de Parque Jurásico. Entonces, para mí, Ian Malcolm es el actor de Ian Malcolm. Y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado con algo. No sé, Harry Potter, de fijo. Harry Potter es Daniel Radcliffe. Aunque no están sacando otra serie de eso, ¿verdad? Vamos a tener que cambiar esa imagen mental. ¿Cuándo sale? Por cierto, esta serie. Nadie sabe. No va a salir hasta el otro, o sea, hasta varios años después. Tal vez el otro. Pero ahí está Geralt. Tal vez el otro. Ahí está Geralt, nunca va a dejar de ser Henry Cavill. Sí, Geralt nunca va a dejar de ser Henry Cavill. Por cierto, si ustedes no han leído los libros de The Witcher, léanselos, se están perdiendo de algo increíble. Y sí, en general, la fantasía me ha inspirado bastante en ese sentido. Y por otro lado, también me ha inspirado mucho a no ser tan fantasioso, ¿lo sabes? Ahora que pienso en The Witcher, pienso también en Juego de Tronos, pienso también en la saga, como por ejemplo la saga de los Hermanos de Sangre, que de hecho por aquí es donde debería estar. Cómprenlo, es muy bueno. De hecho es un proceso bien chiva, porque los nombres son basados en palabras en bribri, ¿okay? Bribri es un idioma que no tiene
escritura, digámosle. Entonces solo ha sido pasado de generación en generación fonéticamente. Entonces tuvo que venir alguien de la UCR. Hay un diccionario, todo esto está en internet, pueden buscarlo. Vino alguien de la UCR a hacer un estudio y a hacerle conjugaciones fonéticas basados en los sonidos que ellos hacen, porque ellos tienen, digamos, la O no es lo mismo que O, más nasal. Ellos tienen muchas cosas de esas. Entonces, ¿cómo pasas eso a texto? En especial a caracteres latinos, ¿verdad? Entonces me basé en esos nombres, me encantó esa dinámica. Entonces, de hecho, la raíz del jade ocurre en el mundo de Dáramo, por ejemplo. Dáramo viene de las palabras Daram y Mol, creo que significan isla y nube. Entonces, hay un par de nombres que son así, sobre todo los nombres más significativos, que son variaciones de esas palabras. No agarré la palabra directamente, no quiero ser como Dragon Ball Z, que de repente algo significa zanahoria. Entonces, tomé mucho de lo que iba escribiendo. Todos tuvieron nombres que apestaban al inicio, y fui haciendo los nombres conforme iba describiendo los personajes. Entonces sí, por eso hay algunos que son más complicados que otros. Y sí, yo decidí que tuvieran todos apellido, que formaran parte de una familia. El vínculo familiar es bastante significativo en esta novela. Entonces lo puse de primero, para que sepan, los que no lo han leído, se dice primero el apellido y después el nombre. Similar en Japón, por ejemplo. Empírico. Empírico en parte. ¿Por qué? Porque yo trabajé muchos años como redactor publicitario. Entonces, véanlo así, del periodo de 2014, creo, al 2017, si ustedes iban al Banco Scotiabank y agarraban un brochure, estaba escrito por mí. Entonces sí, eso te enseña mucho, de hecho, de síntesis, de cómo generar una frase, hasta de cómo generar historias, porque tienen que ser guiones, ¿sí? Entonces empecé con eso. Yo estudié publicidad, entonces también la parte de diseño gráfico me ayudó, digámosle. Y ya para lo que es escritura literaria, te puedo decir que un 80% es práctica y un 20% es leer y escuchar a gente que sabe lo que está haciendo. Y gente que también no está haciendo las cosas muy bien, porque te ayuda a reconocer cosas. De hecho, yo no leo, no es mi primer libro. Yo había publicado otro y ese no lo leo, no lo toco, no lo vuelvo a ver, porque yo sé que en el momento en el que yo abra la primera página voy a detestar todo lo que leo. No me gusta. Hay gente que le encanta releer sus libros y regodearse en lo que escribe. No me gusta. Pero sí, es eso. He agarrado cursos. De hecho, me acuerdo que pagué de estos cursitos online que venden un montón ahora. Hubo uno tengo que decir el nombre porque él fue el que dio el curso, ¿ok? De Neil Gaiman, ¿ok? Es una figura medio controversial en este momento, pero el curso es buenísimo. De hecho, me pasó que quise volver a verlo y yo no sabía nada de lo que le había pasado. Lo han inculpado por varios delitos sexuales muy serios. Entonces, lo han inculpado y yo no sabía. Y fui a volver a buscar el curso y no estaba. Lo habían bajado de la plataforma. Y era como, hey, ¿qué pasó? Él me caía bien. No. Entonces, pues sí. Entonces, 80% escribir como un loco, 20% leer a gente que ya escribió como un loco. Mis expectativas era, a ver, te doy una idea muy clara de mis expectativas. Yo mandé a pedir 10 copias. Según yo vendiendo 10 copias, yo me iba a dar por satisfecho. ¿Ok? Luego ya llegó la Feria Internacional del Libro. Yo dije, ok,
me invitaron como parte de Tribu Literaria y yo dije, bueno, voy a llevar unos cuantos más, ¿sí? Yo esperaba que se moviera. Empecé a contar un poco de la historia en redes sociales y cuando me di cuenta, me vino la coordinadora de Tribu Literaria a regañarme todo, me dice, ¡ya se acabaron! Entonces tuve que agarrar un proveedor de aquí de Costa Rica que no sabía y de hecho y fue todo un corre-corre y se volvieron a acabar y ha sido tan... O sea, yo nunca esperé la cantidad de apoyo que he recibido. O sea, de verdad, yo nunca, no tenía dimensionado que eso fuera posible. Entonces, si me preguntas ahorita cómo me siento, no sé. Porque es como de esas cosas que es como... Ustedes se han tirado encima de un tiburón. No saben cómo se siente. Porque nunca se han tirado. Es eso. Es como un sentimiento de incredulidad, como de que en algún momento ustedes van a... que hay un receptáculo del otro lado de la columna y ustedes van a ir a dejarlo ahí de vuelta, como actores pagados. Pero sí, se ha sentido demasiado bien. También me motiva a continuar esto y me genera la idea y la visión de también, porque sí, que se vendan los libros es bonito, pero también fomentar la lectura aquí en Costa Rica, fomentar la lectura no solo de libros, sino de libros nacionales. Aquí hay talento para tirar para arriba. Entonces, poder tener una plataforma en la que me escuche un poco más gente, para yo poder decir eso, lean autores costarricenses, apoyemos lo que está aquí, a la vuelta de la esquina. Para mí, esa es otra cosa que ha salido súper positiva de esto. Ok, me encanta que separaste la escritura de la historia, porque sí, son dos enseñanzas muy diferentes. Del libro me llevo el hecho de pulir un proceso. ¿Okay? Yo hice el Excel para este libro y con el Excel me quedo, el Excel es genial. Entonces eso, pulir procesos, en cierta medida, si lo podemos decir más oficialmente, profesionalizar mi proceso. Es decir, no solo tener la imagen esta del Lemony Snicket con una máquina de escribir aquí, ¿qué escribiré hoy? Sino como de verdad esquematizarlo y tratarlo con el respeto que merece. El acto de escribir. Eso, y a nivel de historia, yo siento que me ayudó a entrar en paces con muchas cosas de mi yo adulto joven, más joven, de mi yo adulto joven que quizá le costó un poco asimilar, cosas de mi familia, cosas de mi niñez, personas que perdí, personas que nunca tuve en mi vida, que hubiera estado bonito que estuvieran, ¿ves? Y ya es algo que uno va asimilando conforme uno se va haciendo adulto, pero en el momento en el que escribí el libro y cerré la tapa, la contratapa, yo dije, ya. Eso yo siento que es algo que te puede decir cualquier escritor, es el enemigo universal de yo creo que cualquier persona que está haciendo algo creativo. La autodestrucción que ocurre cuando uno trata de dejar un pedazo de uno en alguna obra de arte, de música, de artes escénicas, de lo que sea, es lo más duro. Entonces, lo que yo te puedo recomendar, si querés escribir un libro, si has escrito libros, lo que sea, es, hacerte la mayor cantidad de obstáculos posibles para que eso no ocurra. Porque es imposible que no ocurra. Entonces, un ejemplo. El hecho de escribirlo todo a mano en un cuaderno sellado era justamente para eso. Para no decir, escribir una idea y después decir, no, esta idea no me gustó. No, se quedó ahí. Y aunque no la termine usando, pero está ahí. Eso significa que en algún momento en el futuro voy a volver a esa idea y muchas veces pasaba que era, ¿por qué yo di esta idea? Esto no está tan mal. Nada más puedes
sí, hacer un poco de ajuste aquí, exacto, ajuste allá, y ahora me gusta. Ese es uno de los temas. El otro es, por ejemplo, tener la mentalidad y el Excel. Sí, sí, sí. Ahora lo van a compartir en un drive. Sí, todos, exacto. Ahora les paso un QR donde lo pueden descargar. Ese Excel me mantiene constantemente escribiendo y eso es útil porque me concentro más en terminarlo que en la perfección. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que es mejor tener un libro más o menos pero terminado a tener los 2 mejores primeros capítulos que existen y nada más. Y sí, yo siento que, a ver, yo no sé si alguien más toca un instrumento o en algún momento quiso tocar un instrumento. Todos tocamos flauta dulce. Que lo primero que uno aprende siempre es la introducción de una canción. Yo aprendí a tocar guitarra y lo primero que tocaba era la canción esta, Smoke on the Water. Ta, 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 eso, solo eso. No me sabía el resto de la canción, era solo eso. Uno mejora cuando uno se aprende toda la canción. Es lo mismo, pasa igual. Uno mejora cuando termina lo que comienza. Y sí. Así es como yo he lidiado con la autocrítica un poco, nada más como ignorante, tratando de ignorarme y decirme a mí mismo, termínelo. Termínelo y puede ser una porquería cuando lo termine, pero va a ser una porquería completa. No, es imposible asimilarlo. Es que lo que pasa es lo siguiente. Yo he sido ese ñoño. Y yo he estado como, no sé, pensando que Brandon Sanderson estuvo en España hace poco. Y es como, estuvo hablando mi idioma. ¿Verdad? Es como ese tipo de cosas. O como, no sé, hace poco fui a Guatemala, tuve el placer de ir a Guatemala y fui a Jovitenango, por supuesto, que si no saben es una versión guatemalteca de Hobbiton. Yo estaba así, ¿verdad? Y el hecho de sentir que hay gente que está sintiendo, por lo menos un pequeño porcentaje, lo mismo por uno, no lo logro, porque para mí esas personas son como los seres místicos del pasado que construyeron la rueda del tiempo y el espacio. Y yo soy yo. Ya hemos hablado aquí un rato, ya saben que no me tomo en serio, no sé, entonces es como raro. Es como raro, no lo logro asimilar. O sea, me encanta, pero no logro, no sé ni cómo explicarlo. No logro verme en los ojos de un ñoño que me está viendo. Y está diciendo como, qué chiva, él escribió un libro. No sé, nada más como, sí, lo escribí. Bueno, para empezar, demasiadas gracias. Demasiadas gracias. No sé ni cómo responderte a eso. No, demasiadas gracias. No puedo más que agradecerte por los elogios y todo. Y sí. Y, a ver, yo no quiero ser visto como ¿verdad? Como es un patriota. Porque nada más escribo sobre mi experiencia en esta tierra, y que básicamente ha sido nacer y crecer en Latinoamérica. Entonces, pues, y no solo nacer y crecer en Latinoamérica, sino pensar y tratar de englobar todo lo que Latinoamérica significa, ¿verdad? Pocos otros países tienen, por ejemplo, tanta mezcla de apellidos como nosotros, como en general Centroamérica, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos una tierra de inmigrantes. Vean mi apellido. Y eso que yo soy adoptado, digamos, me adoptó mi papá. Pero igual, él fue un inmigrante. Muchas personas que he conocido son hijos de inmigrantes, de otros países de Latinoamérica o del mundo, ¿verdad? Entonces, puede que no siempre escriba fantasía, siempre me gusta la fantasía, los monstruos, las películas de Guillermo del Toro, pero me gusta contarlo desde mi perspectiva, ¿sí? Como les estaba diciendo ahorita estoy escribiendo una novela gótica
que siempre ha sido, es que él es Victor Frankenstein de Alemania. No, él era austriaco, creo, no me acuerdo. Pero de nuevo, siempre es eso, siempre es el conde Drácula de Rumanía, estoy pésimo con los nombres hoy, de verdad. Transilvania. Ya en épocas victorianas había bastantes cosas pasando aquí. Mucha revolución. Era justo el periodo después de la independencia. Y a veces cuesta a uno que nació en este siglo dimensionar el desastre que estaba ocurriendo en ese entonces. Entonces, es algo que solo podemos contar nosotros y solo pudimos haber vivido nosotros. Igual esto, todo el tema de un médico chamán, un médico brujo, todo el tema de una pirámide que no fuera solo una tumba, como los egipcios. Cómo era todo el tema de los emperadores, cómo se seleccionaba un emperador, qué era un emperador, era un hijo de un dios. Eso es algo que solo te puede contar un latinoamericano, y eso es lo que yo quiero contar. Sí. Muchas gracias.